La percepción de Dios en el Antiguo Testamento comparada con la revelación de Dios a través de Jesús en el Nuevo Testamento es un tema que ha suscitado amplios debates teológicos. A continuación, exploraremos algunos puntos clave que resaltan estas diferencias, centrándonos en la naturaleza de Dios según los profetas del Antiguo Testamento y la revelación de Jesús. El Dios del Antiguo Testamento y los profetas. En el Antiguo Testamento, los profetas a menudo presentaban a un Dios de justicia severa, que ordenaba juicios y castigos sobre naciones enteras. Este Dios parecía exigir obediencia absoluta y, en muchos casos, la aniquilación de pueblos enemigos. Pasajes como el de Josué 6 y 21, donde se describe la destrucción total de Jericó, son ejemplos de estas órdenes divinas que pueden parecer muy duras para nuestra sensibilidad moderna. Una posible interpretación es que los profetas estaban influenciados por su contexto cultural, y por lo que sus corazones les dictaban. La Biblia misma nos advierte sobre la naturaleza engañosa del corazón humano en Jeremías 17:2.9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta afirmación sugiere que las percepciones de los profetas podían estar coloreadas por sus propias emociones y pensamientos, lo que llevaría a una imagen de Dios que refleja su propia condición humana. El corazón engañoso y la proyección de la maldad humana. La idea de que el corazón es engañoso también nos lleva a considerar que las órdenes divinas de destrucción en el Antiguo Testamento podrían haber sido una proyección de la maldad y el deseo de venganza humanos. En vez de ser mandatos literales de Dios, estos relatos podrían representar la interpretación humana de la voluntad divina, influenciada por la cultura y las circunstancias de la época. El Dios del Antiguo Testamento. Aquí les presentamos algunos versículos donde explica la forma en que Dios actuaba conforme a lo que los profetas decían que Dios les decía. Profeta Josué en el capítulo 6 de Josué versículo 21. Explica y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Este pasaje describe cómo los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, conquistaron Jericó y aniquilaron a todos sus habitantes. Es un ejemplo claro de un mandato de destrucción total. Profeta Samuel en 1 Samuel 15 versículo 3 explica: Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios, a través del profeta Samuel, ordena al rey Saúl destruir completamente a los amalecitas, incluidos hombres, mujeres y niños. Podemos ver a Moisés en Deuteronomio 20 versículos del 16 al 17. Estos versículos explican lo siguiente. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Antes, destruirás del todo al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Dios ordena a Moisés y a los israelitas exterminar a varias naciones cananeas al entrar en la tierra prometida. Como podemos ver en el Antiguo Testamento, vemos a un Dios presentados por los profetas como un Dios sin la mínima compasión. Sin embargo, vamos a ver la revelación de Dios a través de Jesús. Con la llegada de Jesús, vemos una imagen radicalmente diferente de Dios. Jesús, en su vida y enseñanzas, reveló a un Dios de amor, misericordia y perdón. En Juan 14 versículo 9, Jesús dice: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, indicando que su vida es una revelación directa de la naturaleza de Dios. Jesús enseñó que el amor y la misericordia son los principios fundamentales del reino de Dios. En el Sermón del Monte, Mateo 5:7, enfatizó el amor a los enemigos y el perdón, contrastando fuertemente con las narrativas de venganza y juicio del Antiguo Testamento. En Juan 3 versículo 16, se nos dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, subrayando la inmensa misericordia y amor de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos del Dios que nos ha revelado Jesús. En Juan 8 versículos del 1 al 11, dice: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Los fariseos traen a una mujer sorprendida en adulterio para que sea apedreada. Jesús desafía a los acusadores y muestra misericordia a la mujer, perdonándola y dándole una nueva oportunidad. En Lucas 10 versículos del 25 al 37, describe: Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia.
Jesús cuenta la parábola del buen samaritano para enseñar sobre la compasión y la misericordia, desafiando las normas sociales de la época y mostrando que el amor al prójimo trasciende fronteras y enemistades. En Lucas 23 versículo 34 explica lo siguiente. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Podemos observar que mientras estaba siendo crucificado, Jesús pidió a Dios que perdonara a sus verdugos, demostrando un amor y una misericordia incomparables, incluso en medio del sufrimiento extremo. La diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios revelado por Jesús puede entenderse, en parte, como una evolución en la comprensión humana de lo divino. Mientras que los profetas del Antiguo Testamento presentaban a un Dios a menudo severo y vengativo, posiblemente influenciados por sus propios corazones y contextos culturales, Jesús vino a revelar al verdadero Dios, un Dios de amor, misericordia y perdón. Esta comprensión no implica que las escrituras del Antiguo Testamento sean erróneas, sino que reflejan un momento específico en la historia de la revelación divina, un paso en el camino hacia la plena revelación de Dios en Jesucristo. Por lo tanto, la figura de Jesús es esencial para comprender el verdadero carácter de Dios, superando cualquier percepción limitada y humana que pudiera haber. Los mandatos de Dios en el Antiguo Testamento que involucran la destrucción de pueblos enteros, como los de Josué, Samuel y Moisés, reflejan una visión de justicia divina que puede parecer dura y difícil de comprender desde nuestra perspectiva moderna. En contraste, Jesús reveló una imagen de Dios centrada en el amor, el perdón y la misericordia. Las acciones y enseñanzas de Jesús, como el perdón de la mujer adúltera, la parábola del buen samaritano y su súplica por el perdón de sus verdugos, nos muestran un Dios que busca la reconciliación y la compasión. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones para que no pierdas ningún video que yo suba. No olvides compartirlo para que otros se alimenten de la santa palabra de Dios. Dios te bendice.